Bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí, malgrat el fred que fa fora. Hem rebut alguna trucada d'algun ciutadà que volia vindre a la sessió d'avui i expressament ens ha dit que no entenia el català. No sé si ha vingut o és tard. Ho dic perquè nosaltres... Deberíamos decirlo en castellano porque igual en catalán... Vale, aquí hi ha 3 ciutadans que no entenen el català, perfecte. Ciutadans americans. Ciutadans d'Amèrica, no? De Nord-Amèrica o de Sud-amèrica? De Sud-amèrica, perfecte. Sud-amèrica? Bueno, doncs canviarem a la llengua castellana perquè tots ens entenguem, sense cap problema. Jo això ho tenia escrit en català, o sigui que crec que deixaré de llegir el que tenia preparat. Esta sesión la queríamos hacer en Casa América para ver si podíamos discernir, saber lo que puede pasar ahora que Donald Trump ya es realidad que va a ser presidente de Estados Unidos. Estuvimos trabajando con el consulado en Barcelona antes de las elecciones para trabajar sobre cómo las diferentes presidencias de Estados Unidos podrían influir en la región latinoamericana. Esta sesión va a ser un poco más abierta, no solo vamos a tratar el tema de cómo influye en la región latinoamericana, sino también un poco cómo va a influir en todos nosotros esta nueva presidencia. Ayer, escuchando un reportaje, decían que mucha gente pensaba que Donald Trump, cuando llegue a la Casa Blanca, va a cambiar su manera de, como decimos en catalán, la seva manera de hacer, ¿no? Su manera de actuar, por el hecho de estar en la Casa Blanca. Pero muchos creen que precisamente cuando llegue a la Casa Blanca va a continuar siendo lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Lo que más sorprende es esta presidencia a base de tweets, con lo cual él se gana directamente el saltarse a los periodistas, ¿no? Él se salta a los periodistas, para él directamente los lectores los tiene directamente en su móvil y ocupa las portadas de los periódicos de la mañana porque los tweets los hace a las 4 de la madrugada, con lo cual los periodistas tienen que reaccionar a las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, como no nos está escuchando hoy, ni creo que sepa lo que vamos a decir, no nos va a poder responder nunca se sabe a los comentarios que hagamos. Entonces vamos a empezar la sesión. Hemos invitado a Gabriel Colomé, que es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña entre el 2005 y el 2011, y que estuvo, como de costumbre, creo que es costumbre en él ir a Estados Unidos cuando hay elecciones, estuvo en estas últimas elecciones en Estados Unidos siguiéndolas en directo en Washington. Y Ramón Rubira, que fue corresponsal de TV3 en Washington entre el 96 y el 2001, y recientemente, el año pasado, en el 2006, ha sido el autor del libro Gracias, Estados Unidos, de Plataforma Editorial. Nos hemos repartido un poco, no los tiempos, pero sí el orden, entonces pensábamos que podríamos empezar por ti, Gabriel, que un poco nos contaras por qué ha ganado Donald Trump, que quizás todavía es una pregunta que lleva circulando en muchas mentes. Sí, no nos hemos recuperado. Buenas noches, buenas tardes, noches. Muchas gracias a Casa América por esta invitación. Y no os preocupéis porque Casa América, cuando organizó este encuentro para hablar de Trump y su presidencia, decidimos que a la salida tendríais todos derecho o a un Prozac o a un Tranquimacín para el ataque de angustia que vais a tener cuando acabemos nuestras 2 intervenciones. Pero no os preocupéis porque todo está preparado. Cuando salgáis tendréis vuestra pastilla para bajar la otra variante era un Valium y un whisky. Podéis escoger cuál de las 2 líneas queréis. Pero que esto va a ser... En esta casa sería un ron, Gabriel, lo siento. Pues un ron, un añejo. Pues América, bourbon arriba, es igual. Bien. Ayer, mirando un poco lo que iba a explicar hoy, me he dado cuenta de que el Partido Republicano debería pagarme mis estancias en Estados Unidos cuando hay elecciones, porque fui en el 88 Bush Dukakis y ganó Bush, volví en el 2000 Bush Gore, ganó Bush, fuimos en el 2008, todos decíamos va a ganar Clinton contra Obama, y finalmente hemos vuelto y hemos visto un Clinton-Trump y ha ganado Trump.
Entonces hay dos maneras esto: o me paga el Partido Demócrata para que no vaya a haber elecciones en Estados Unidos, o a partir de ahora el Partido Republicano envía ya ese sobre que no ha enviado nunca. Lo digo porque en el 2008 iremos a ver las midterm elections, que es cuando se va a jugar este partido de verdad, y ahora tengo mi duda, ¿voy a ir o no voy a ir? Porque si voy igual vuelven a ganar los republicanos, con lo cual esto tenemos 2 años. Ha ganado Trump. ¿Era previsible? No. El que diga que sí, no mentáis, porque no. Hillary Clinton era la favorita. Una semana antes de las elecciones se fue a 10 puntos gracias al Pussygate, y el director del FBI volvió a empatar las elecciones. 2. Dentro de 50 años sabremos, no ahora, porque es un documento clasificado, que en Pensilvania, en Wisconsin y en Michigan el resultado no fue el que fue. ¿De acuerdo? Y lo dejo aquí. Pero su amigo le ha ayudado para que sea presidente. Es uno de las pesadillas más importantes que tienen los norteamericanos, de que alguien de fuera les coloque un candidato. Esto, hay una película que se llama The Manchurian Candidate, pues el Manchurian Candidate se llama Trump. Bien, pero esto es ciencia ficción. Trump gana, sí. Gana por diferentes motivos, y lo haré lo más compacto posible para que así haya más diálogo y menos intervención nuestra. Gana por diferentes motivos. El primero es que Hillary Clinton es una muy mala candidata. Hillary ya demostró que era una mala candidata en el 2008, cuando se enfrentó a Obama, y ha demostrado que es una gran secretaria de Estado, pero sigue siendo una muy mala candidata. Nadie se acuerda que cuando se presentó como candidata al Senado por Nueva York, lo que se llama ahí el incumbent, es decir, el titular, se murió republicano, y pusieron a un pobre que pasaba por ahí y no conseguía destacar. Le llevaba solo 4 o 5 puntos de ventaja, hasta que vino su marido y se plantó en Nueva York, y al cabo de 2 semanas llevaba 25 puntos de ventaja. Es Bill quien hizo la campaña para que ella fuera senadora. Por lo tanto, Hillary, mala candidata. Contra un personaje, Trump, que gana a 16 candidatos republicanos, por tanto gana contra su partido, porque en el fondo tampoco es su partido, y que por primera vez en la historia son 2 candidatos en negativo, no en positivo. La popularidad negativa, es decir, los que estaban en desacuerdo o no les gustaba a Trump, en las encuestas era el 60% en el campo general, y del 41% de este 60% era el Partido Republicanos. Pero Hillary tenía un 56% de popularidad negativa. Por lo tanto, era una elección donde iba a primar más el odio hacia que no el voto por. Además, como segundo elemento, se cumplió una norma no escrita en política, que es partido dividido, partido derrotado. Y el Partido Demócrata era un partido dividido. Salió dividido de la primaria. Fijaros si era mala candidata, que Bernie Sanders le fue aguantando hasta casi el último minuto la elección primaria. Bernie Sanders, que para que os imaginéis, tenía 4 atributos. Ya sé que a los europeos y a los europeos de izquierdas les gusta mucho Bernie Sanders, pero yo me imagino a Bernie Sanders en los estados de la Confederación, porque cumplía todos los requisitos para no solo que quemaran una cruz, sino lo que quemaran a él en la cruz. Primer requisito, negativo o positivo. Para nosotros, fantástico. Nueva York. Era un gobernador independiente de Connecticut que se presentaba en contra de los demócratas.
Segundo, un requisito fantástico, Nueva York. Segundo, se definía como socialista. En Estados Unidos, definirse como socialista en la parte fuera de Nueva York, pues es un problema. Tercer elemento, que esto ya los de la Confederación los tenía que poner ya de los nervios: judío. Y cuarto, casado con una católica. Judío, católica, socialista y de Nueva York. Bueno, un cóctel Molotov impresionante. Pensad que algunos estados de la Confederación Bernie Sanders no fue a hacer primarias, por si acaso. Con este candidato Hillary no ganó, lo pasó muy mal y además perdió el voto joven. El voto joven se apuntó a Bernie Sanders, porque los jóvenes que habían votado a Obama consideraban que Hillary Clinton era la casta. Por lo tanto, partido dividido, y Hillary no recuperó ese voto. Por mucho que ganara las elecciones por 3 millones de diferencia, siguió sin tener casi 4 millones de menos que Obama en el 8 y en el 12. Otro elemento a tener en cuenta: era la primera mujer, posible presidenta, por lo tanto, sin hacer campaña en lógica feminista, campaña de votad a una mujer por ser mujer, que esto no lo hizo, normal, porque Obama tampoco hizo una campaña de soy un afroamericano, votad al afroamericano, que eso no funciona así. Pero al día siguiente, el miércoles 9, los datos eran bastante sorprendentes. El 53% de las mujeres blancas y el 26% de las mujeres latinas habían votado a Trump. ¿Por qué? Lo explico ahora. ¿Por qué? Porque las mujeres no le perdonaban y no le han perdonado a Hillary su defensa a ultranza de los deslices de su marido. Lo hizo 6 veces públicamente y estamos en una sociedad, recordad, que es una sociedad puritana, protestante puritana, por lo tanto calvinista y por lo tanto conservadora. Recordad, Nueva York es como dicen los americanos, hay 50 estados en Nueva York y por suerte Nueva York es una isla, con lo cual no nos contamina. Bien. Trump gana, y así acabo para provocaros. Trump gana porque no es un político, es el antipolítico. Es el que va a unir en una gran coalición electoral a los indignados. ¿A quién? Pues a los obreros del automóvil de Detroit, que ven cómo Toyota y Honda y otros fabricantes están y les quitan el trabajo. A los de Pittsburgh, el acero, porque el acero chino es más barato que el americano. A las clases medias pauperizadas, empobrecidas por la crisis del 2008 y que por mucho que la economía se haya recuperado no les llega a esos segmentos. Una coalición donde por primera vez lo que llaman los rednecks, es decir, los confederados, por primera vez desde el año 68, es decir, desde George Wallace, consideran que finalmente tienen un candidato que habla como ellos, es decir, un supremacista blanco, nacionalista, de extrema derecha, y que les defiende. Finalmente alguien habla como ellos y esos mexicanos fuera, un muro, fuera los inmigrantes sin papeles, fuera toda esta gente. Y Trump consigue una cosa que es hablar como ellos, porque es como ellos, y sobre todo en España le llamamos casta, ahí le llaman Washington o establishment. Casta, ¿suena? Es decir, que Trump en lugar de llevar coleta lleva flequillo. Por eso es exactamente el mismo discurso populista, demagógico, de derechas. Aquí tenemos de izquierdas,
pero es exactamente lo mismo. Es decir, a los que han quedado desfavorecidos en la crisis y que no ven salida a su futuro, al final se casan literalmente con aquellos o aquel líder que les promete un paraíso. A veces no son personas. Aquí lo he fijado sobre una persona, Trump, Pablo Iglesias, pero siguiendo con la P podemos llamarle procés, que es exactamente el mismo mecanismo: canalizar una válvula de escape a la presión de aquellos que no tienen. Y Trump gana gracias a los indignados, aquellos que dicen quiero hablar, quiero que me escuchen, y el que dice yo os escucho porque yo soy un millonario, pero voy a hacer en Washington lo que he hecho con mis empresas, que es para salir corriendo. Pero eso de Washington, funcionarios, gente, esto lo vamos a salir. En 2 días esto lo vamos a arreglar. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Esto lo dirá ahora Ramón Rovira. Prepararos, que aún es peor de lo que he explicado yo. Gracias, Gabriel, para, digamos, asentar en nuestra cabeza que sí, que Donald Trump es presidente mañana y que sí había razones y motivos para que fuera presidente. Ramón, ¿qué es lo que crees que pasará? ¿Va a hacer Trump todo lo que las promesas electorales se van a cumplir? ¿Va a ser un presidente que cumpla sus promesas o crees que...? Bueno, antes que nada, buenas noches y muchas gracias también a Casa América por invitarnos hoy a tener esta pequeña charla, esta pequeña conversación, que creo, como decía antes muy bien Gabriel, lo más importante serán las posibles cuestiones que usted quiere plantear o sus opiniones, que son seguramente mucho más interesantes que las que podamos tener nosotros. Esto sí que lo vamos a tocar inmediatamente. Yo sinceramente creo que ese es una gran incógnita, lo que puede hacer este hombre, pero abundando en lo que decía Gabriel antes, que es esta historia que nunca sabremos exactamente, o vamos a tardar bastantes años, muchos años en saber si a las elecciones americanas realmente las ganó o no las ganó Trump, que este es el elemento fundamental que antes planteaba muy bien Gabriel. Hay un elemento que me gustaría poner encima de la mesa. Hay dos cuestiones que son, al final acaban siendo dos anécdotas, pero a veces las anécdotas son muy reveladoras sobre los personajes. El primero es por qué se presenta Trump a las elecciones. Eso lo sabe él. Lo sabe él y poca gente más. Quizás su esposa, lo dudo, pero vamos, es posible que se lo haya comentado. Pero hay una teoría, por lo menos, y yo soy muy amante de las teorías de la conspiración, que me encantan y además a veces suelen ser incluso verdad, que es que durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca estaba Barack Obama, que como sabéis es una persona muy brillante desde el punto de vista de la comunicación, no tanto de otras cosas, pero esto sí lo hace muy bien, y entonces él estaba muy enfadado porque durante las semanas previas Trump se había metido mucho con él, en el sentido de que Barack Obama no era americano. Decía que no había nacido en Hawái, como decía Barack Obama, y que él, por tanto, no era un presidente legítimo de los Estados Unidos. Como sabéis, para ser presidente de los Estados Unidos hay que haber nacido en territorio americano. Entonces, Obama estaba muy cabreado porque esto le obligó en aquel momento a llegar a la situación de tener que enseñar su partida de nacimiento. Y efectivamente se exponía que había nacido en Hawái. Y entonces la venganza que pensó, con la ayuda de sus amigos guionistas de Hollywood, fue, aprovechando la cena de la Casa Blanca, de los corresponsales de la Casa Blanca, donde estaba Trump, tomarse buena cuenta de lo que le hizo. Y entonces se metió con él a más no poder. Evidentemente, la ventaja que tiene el presidente allí es que él primero se ríe de sí mismo, lo hacen... Francamente, yo he estado algunas veces, lo hacen con muchísima gracia, pero sobre todo no hay derecho a réplica, con lo cual lo que él dice nadie le replica. Y para que tengáis una idea, una de las cosas que le dijo, yo no entiendo por qué la gente duda tanto de la capacidad de relaciones externas de Donald Trump, si es un hombre que lleva años hablando con grandes dirigentes mundiales. Miss Filipinas, Miss El Salvador, Miss...
se estaba riendo porque, como sabéis, él había sido organizador de los concursos de Misses en el mundo. Esto, que empezó pues haciendo cierta gracia, al final terminó con Trump, que es una persona extraordinariamente arrogante, pues con la cabeza metida entre los hombros y realmente muy hecho polvo. Y allí dicen que a la salida dijo: este tío se va a enterar, yo me voy a presentar las elecciones. Bueno, ya es un buen motivo para presentar las elecciones, ¿no? Imaginemos la partida que tenemos. Pero hay otro elemento, y en este caso liga o tiene más relación con lo que comentaba Gabriel sobre el tema de Rusia, que es, ¿y a Putin qué más le da que sea Trump? Que en principio parece ser menos, domesticable que Hillary, lo digo domesticable en el sentido de desconocimiento, que Hillary, el próximo presidente. Hay un par de factores que a otro personaje que también es un macho alfa como es él, pues le pueden motivar. Uno es que el año 2011, en las elecciones parlamentarias rusas, su partido, Rusia Unida, pierde. Vamos a ver, no pierde, pero deja de tener la mayoría que tenía en el Parlamento, en la Duma rusa, que le permitía hacer y deshacer sin ningún tipo de coalición electoral para cambiar las leyes. Y allí se produce, y evidentemente hay muchísimas informaciones que dan a entender que ha habido una manipulación electoral, lo que llamamos un pucherazo, que incluso ni con este pucherazo consiguieron tener esta mayoría, pero si no llega a ser por este pucherazo, realmente igual pues hubieran tenido muchísimos problemas. Y se produce, igual lo recuerdan, una gran movilización y muchas manifestaciones, en Moscú sobre todo, y en otras ciudades, protestando contra Putin y protestando contra esta victoria de Rusia Unida, que todo el mundo tiene la conciencia de que ha sido manipulada electoralmente. Y Putin llega a la conclusión de que detrás de estas manifestaciones está la CIA, está el Departamento de Estado, está pues la Agencia Nacional de Seguridad, en definitiva los Estados Unidos, que están moviendo a fundaciones y organizaciones que actúan en Rusia para criticar duramente a Putin. Este es un primer elemento y esto también le pone muy de los nervios. Pero hay un segundo, que es lo que se produce en Maidán, las manifestaciones y protestas que empiezan aquello que llamábamos la Revolución Naranja, que él también lo interpreta como una movilización occidental en contra para presentar la OTAN prácticamente hasta las puertas de Moscú, ¿no? Y es cuando decide, por una parte, ocupar o montar una especie de estrategia de semiguerra para que ocupen una parte, la parte este de Ucrania, y por otra parte, esto sí, de una forma descarada, ocupar la península de Crimea, que era territorio ucraniano y donde allí siguen los rusos. ¿Qué pasaba durante estos momentos? Durante la primera circunstancia, 2011, secretaria de Estado Hillary Clinton, durante la segunda, Hillary Clinton ya no era secretaria de Estado, era senadora, pero sí estaba Obama, con lo cual de alguna manera continuaba el mismo equipo. Y entonces es cuando Putin decide: esto lo van a pagar y lo van a pagar muy caro. Y yo en las próximas elecciones voy a intervenir y voy a manipularlas. Y Hillary nunca será presidenta, si es que se presenta. Y si no se presenta Hillary, no ganará el demócrata, ganará el republicano. Todo esto, evidentemente, me lo ha dicho antes de venir Putin, con lo cual lo sé de primera mano, no tengo la más remota idea y me estoy inventando la conversación. Pero, conociendo al personaje, como ustedes saben, un hombre que estaba vinculado a los servicios secretos y que además, sobre todo, es esto, ¿no?, de una arrogancia muy parecida a la de Trump, no hay que descartar que esto que comentaba muy bien antes Gabriel, y por estas razones que a veces pueden parecer un poco pueriles, se movieran en los dos casos. Es decir, uno que se presenta porque se enfada en un discurso, y el otro que decide que va a manipular las elecciones de la primera potencia del mundo. Poca broma. ¿Con qué nos encontramos a partir de mañana? Nos encontramos con uno de los presidentes que va a tener más poderes en la historia reciente de los Estados Unidos. Tiene, evidentemente, la presidencia del país, que no es poca cosa, la mayoría de las dos cámaras, y tiene que tomar la decisión sobre cuál va a ser el próximo miembro del Tribunal Supremo, que lo tendrá que proponer él. Evidentemente será seguramente un republicano que sustituya a Antonin Scalia, que, como saben, murió recientemente, hace un tiempo, y queda por tanto una plaza. Y esta es la clave que decide la mayoría en el Tribunal Supremo. Por tanto, estamos hablando de cámaras legislativas, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Poca broma el poder que va a tener el amigo. ¿Tiene programa este hombre? No tiene ninguna idea. Idea sí, lo que no tiene es programa, no sabe cómo estructurarlo. Nadie que tenga un programa coge el teléfono cuando le llama la presidenta de Taiwán, porque sabe
sabe, lo mínimo que puede saber es que la presidenta de Taiwán pues representa lo que es un lío muy fuerte con respecto a la China de Pekín. Y esto que no se ha roto, esta relación diplomática que no se ha roto, o este status quo que no se ha roto en muchísimos años, pues él se lo cargó simplemente, pues cogió el teléfono a esta señora porque simplemente como no tiene ningún programa y le da absolutamente igual todo, pues le cogió el teléfono. ¿Qué hace? Improvisa a base de tweets. Pues envía un tuit y amenaza pues a Ford. Si vais a México, os vais a enterar. ¿Qué hacen los de Ford? Pues oiga, pues ya no vamos a México, nos quedamos aquí, ¿no? Y así, básicamente, con el sector o con los de los refrigeradores de Carrier, ¿no? Si vais fuera de aquí, os vais a enterar cuando intentéis venir a ver aquí. Esto es pura improvisación. Porque si no, si alguien tuviera un programa, primero, pues seguramente tampoco sería tan bruto para hacer ese tipo de cosas, pero todo para él pues entra en esta vorágine negociable de que uno es como si fuera una empresa, en la cual todo es discutible, todo se puede hablar, todo se puede decidir, ¿no? Por otra parte, es una persona extraordinariamente influenciable. Es muy importante la gente que va a tener a su alrededor. Es muy importante. Afortunadamente, la persona que va a tener como jefe de gabinete es una persona relativamente normal, con lo cual esto nos puede ayudar, pero claro, va a tener personajes como Steve Bannon, que es un fascista de correaje, que es su estratega principal. Con lo cual, si a este le hace caso, estamos bien apañados, sobre todo en términos de inmigración, en términos raciales, ese tipo de cosas. Y por otra parte, y lo peor de todo, es que es un ignorante. Es un ignorante porque no tiene ni idea de lo que es la política, ni nunca ha gestionado nada. O sea, puede ser perfectamente que un señor que es empresario pues sea un buen político y un buen presidente, pero, hombre, hay serias dudas. A veces se ha querido comparar con Ronald Reagan. Ronald Reagan, no olvidemos que había sido gobernador de California. No, es que era el actor, sí, bueno, pero esto era antes. Luego fue gobernador de California y algo sabía el hombre. Algo sabía, y además tampoco fue tan mal presidente, visto en perspectiva, tampoco fue tan mal presidente. Además, los americanos están encantados cuando les hablas de Reagan porque les ganó la Guerra Fría, que está muy bien. Con lo cual, es ignorante y arrogante, que es una combinación letal, especialmente en el mundo de la política. ¿Tiene ideas? Sí. Esto sí que tiene. Está a favor del proteccionismo económico. No, podríamos decir que las tiene todas malas, ¿no? Pero bueno, es igual, las tiene. Proteccionismo económico, vamos a cerrar Estados Unidos y cualquier cosa que venga de fuera que paga impuestos. No está de acuerdo con los tratados internacionales, todo lo que hasta ahora ha sido la base donde se ha sentado la política internacional, la geopolítica internacional, pues él cree que esto no funciona y que Estados Unidos ha pagado muy caro formar parte de estos foros, de estos acuerdos internacionales. Podríamos hablar desde los pactos o los posibles acuerdos comerciales hasta la OTAN, que él no se cansa de decir que es una cosa absolutamente que ya no sirve, que ha quedado absolutamente desfasada. Tiene una idea, que cree que el cambio climático no es cierto, que esto es otra idea, ¿no? El cambio climático realmente es un cuento chino. Pues bueno, es un cuento chino. Y luego tiene otra idea, que es que él cree que los líderes tienen que ser muy fuertes, tienen que ser, pues esto, machos alfa, y pues ve con una cierta admiración a un personaje como Putin, porque en el fondo él también se siente como él. Esto del trato con las mujeres, esta relación tan soberbia, ¿no? Que al final mi opinión es la que vale siempre y no hay que discutir con nadie. Bueno, pues él le parece que esto es un poco lo que tiene que... la gente que tiene que mandar el mundo en definitiva. Bueno, esto es lo que en principio aparece de esta incógnita que es este hombre, porque al final no es más que una incógnita, no tenemos ningún tipo de referencia tangible de lo que puede hacer. Promesas que ha hecho, si las podrá cumplir o no. Posibles. Reducir impuestos, sí. Puede reducir los impuestos, esto lo puede hacer. Veremos a costa de qué. Puede cargarse los pactos internacionales, también lo puede hacer. De hecho, se ha cargado uno, que es el transatlántico, el transpacífico, y ha dicho que esto pues no va a seguir adelante. El control migratorio lo puede hacer, y puede acabar también, evidentemente, con aquello que hemos llamado el Obamacare, ¿no? Que es el sistema sanitario que ha cubierto 20 millones de personas en Estados Unidos que no tenían asistencia sanitaria y que ahora la tienen. Esto habría que hacer un pequeño paréntesis, porque no necesariamente para los americanos esto es bueno. A veces a nosotros nos parece, cuando estamos aquí, que tener una asistencia sanitaria pública y tan buena como la que tenemos en Europa, pues esto es una cosa muy positiva y que hay que preservar. Para muchos americanos, la decisión es suya. Y si yo quiero tener un sistema sanitario,
lo decido yo. No hace falta que nadie me cobre un dinero obligatoriamente para tener un médico que me cubra. Esto a veces nos cuesta un poco de entender, porque pero es cuando usted se ponga enfermo, oiga, es mi problema. Usted cuídese de lo suyo, déjeme mi dinero, yo lo gestionaré como yo quiera. Pero bueno, también es un tema que él probablemente se va a cargar. Cosas más difíciles o que va a tener más dificultades para poder llevar a cabo. Hombre, 1 billón o 1.000 millones para infraestructuras, esto va a ser complicado que se lo aprueben. Pero puede ser, realmente Estados Unidos está hecho un cromo desde el punto de vista de infraestructuras, las autopistas están hechas polvo, los servicios eléctricos no se aguantan por ningún sitio, tenemos las inundaciones que hubo en su día en la zona de New Orleans. Realmente es un país que necesita un buen repaso. Un buen repaso, una especie de New Deal como el que se hizo Roosevelt en su tiempo, pues no le vendría nada mal, ¿no? Pero 1.000 kilos es muchísimo dinero y ya veremos si se lo dan. ¿Va a hacer la valla con México? Yo creo que no. La valla con México está hecha en parte, 700 y pico de kilómetros ya están cubiertos, se hizo en su día y esto costó un montón de dinero, muchísimo dinero. Ahora más o menos se calcula que podría ser unos 1.500 millones terminarla. Hombre, esto, pues bueno, para un capricho de este tipo parece que tampoco le van a dar el dinero. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con Irán? Este es un tema complicado, porque claro, en este momento los iraníes están bastante tranquilos. Pero él dice que no se lo va a cargar, que no, que va a decir que esto de Irán, que tampoco, ¿no? Bueno, puede hacerlo. ¿Podría técnicamente? Hombre, es posible, pero es muy difícil, porque es una cosa que implica a muchos países de otros países del entorno y que con lo cual es difícil que lo pueda conseguir. ¿Puede llegar a doblar el PIB de los Estados Unidos llegando hasta el 4% anual? Hombre, es muy poco realista. Tendría que crecer muchísimo el país en tan poco tiempo para que lo pueda conseguir. Pero bueno, oye, otras cosas no se han visto, ¿no? En definitiva, yo creo que hemos entrado en una época, mañana entraremos en una época nueva, que de alguna forma algunos analistas han definido como la posguerra fría, que se definió como un consenso entre los países después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, donde la democracia liberal y la economía de mercados pues fueron lo que nos han llevado hasta donde estamos, con sus cosas positivas y con sus cosas negativas, donde las instituciones multilaterales han tenido una gran importancia, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, todo lo que salió de Bretton Woods. Ahora estamos en una etapa completamente diferente y esto puede cambiar, una etapa en la cual Estados Unidos, sobre todo después de la Guerra Fría, ha sido el gran policía del planeta y ha ejercido esta labor de una forma clara, y una época también en que se ha marcado por la globalización económica. Una globalización que seguramente ha dejado muchísimas heridas abiertas. Antes Gabriel comentaba muy bien por qué muchísima gente en Estados Unidos ha votado a Trump, porque realmente la globalización en los últimos tiempos sobre todo ha frenado el ascensor social, y mucha gente que iba mejorando su posición social o bien está estancada o bien ha empezado a bajar. Los salarios no son los mismos que eran anteriormente a la crisis y la gente lo está pasando, ha salido en buena parte de la crisis, pero no está tan bien como en aquel momento. Pero hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. El año 1960, la suma del PIB mundial, que era Estados Unidos, Europa y Japón, representaba estos tres el 70% del PIB del mundo. 70%, prácticamente todo el PIB mundial, la riqueza mundial. En este momento, y es en buena parte gracias a la globalización, estos países no llegan al 50%. Es decir, ha habido una distribución de la riqueza, aunque a veces no lo parezca, pero esto es cierto. Este 20%, son cientos de miles de millones de dólares, ha habido un cambio y una distribución de la riqueza. Pero también es verdad que ha habido muchísima miseria, que hay muchísimas desigualdades, que hay muchísimo paro, que hay muchísima gente que lo está pasando francamente mal. Con lo cual, de alguna forma, estamos asistiendo a lo que muchos que votaron a Trump, y en este tema no voy a insistir más, han visualizado como un fracaso de esta democracia liberal, de esta economía de mercado, que a ellos no les ha arrastrado o no les ha dado los beneficios que les había dado anteriormente, ¿no? Y esto sobre todo ha afectado a una clase, ha afectado a mucha gente, pero sobre todo a una clase blanca de trabajadores de clase media que han reaccionado como reaccionan normalmente las minorías, es decir, actuando como un clúster, como un grupo, y actuando pues en bloque, incluso sin ponerse de acuerdo a la hora de dar apoyo a un determinado candidato.
En temas muy rápidamente, en temas de relaciones exteriores, Trump presenta un panorama realmente pavoroso. Yo creo que es tremendo lo que él plantea, ¿no? Esto es lo que decíamos anteriormente, el enfrentamiento permanente con China, que es un país muy potente, ¿no? Y que está llamado a serlo todavía más en el futuro. Él, pues ya veis que cada 2x3 pues tiene una actitud muy agresiva, y así con otros países, los cuales una falta de respeto en estas relaciones mínimamente diplomáticas, con lo cual nos vamos a encontrar seguramente en el futuro inmediato con un mundo menos seguro. Un mundo donde los acuerdos que nos habían mantenido más o menos tranquilos desde la Guerra Mundial pues han saltado un poco, pueden saltar por los aires si él actúa de esta manera. Y también un mundo donde puede llegar a ser más pobre, por lo menos algunas partes del mundo, si se aplican políticas proteccionistas, porque sabemos que las políticas proteccionistas por definición tienen un primer brote muy potente, que realmente crean mucha riqueza, mucho empleo, y suben los sueldos en los países donde se aplican, pero que al final a medio plazo esto tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Queda una esperanza. No sé si alguno de ustedes aquí ha visto una serie que era una serie fantástica, se llamaba Sí, Ministro. Pero bueno, vale cualquiera de estas series, como El ala oeste de la Casa Blanca o cualquiera de estas, más o menos es lo mismo, ¿no? Que al final, cuando el personaje llega a la dirección o llega al despacho Oval, la verdad es que su margen de maniobra es relativamente más reducido del que él mismo pues puede pretender, y la realidad se impone sobre la sinrazón. Y en este caso la esperanza que tenemos es de que muchas de las cosas que ha dicho en campaña pues finalmente se dé cuenta de que no las puede aplicar, y que sobre todo la gente que tiene a su alrededor pues le hagan entrar un poco en razón a la hora de decidir aspectos tan trascendentes como nosotros hemos tocado. Pero esto es simplemente una esperanza, y ciertamente la teníamos también hasta después de las elecciones. Decíamos, no, ahora que ya es presidente electo, seguro que va a actuar diferente. Bueno, pues la verdad es que no pasó. Y la primera rueda de prensa que da, hizo una cosa que no se había visto nunca en la sala de prensa de la Casa Blanca, que es insultar el presidente a un periodista. Insultaron, por cierto, un periodista cubano-norteamericano, que seguramente no tiene nada que ver. No tenía nada que ver. Jim Acosta no tenía nada que ver con que fuera cubano-norteamericano, pero bueno, es así. Su padre es de procedencia cubana. Que el presidente decida públicamente decirle, tú cállate porque tú eres un mentiroso, a ti no te voy a dar la palabra, esto no hay precedentes, por lo menos en los años en que yo no lo recuerdo, sinceramente, lo estaba buscando, no he encontrado ninguno. Gabriel, que lo sabe mucho mejor que yo, no. Tampoco, y es una muy mala noticia. Tan mala noticia como que el resto de los corresponsales, los periodistas que estaban sentados allí, no tuvieran una actitud, iba a decir corporativista, pero por lo menos de cierta vergüenza ajena. Cierta vergüenza ajena. Porque este señor todavía no es el presidente de Estados Unidos, es el presidente electo. No estaba en la sala de prensa de la Casa Blanca, estaban en su, por cierto, bastante hortera torre en la Quinta Avenida. Entonces, hombre, pues oiga, mire, esto no funciona así. Si usted insulta a un periodista, está insultando al resto, porque hoy me lo está haciendo este chico, pero es que mañana, a este señor, pero es que mañana lo puede hacer perfectamente cualquier otro. Y si usted decide que por su cuenta quién puede preguntar y quién no puede preguntar, esto en un país que es la cuna de la libertad de expresión y donde se ha luchado muchísimo para que los medios de comunicación tengan un papel respetable y muy preponderante y sean vigilantes de la democracia y del poder ejecutivo y legislativo y judicial, pues esto no lo podemos tolerar. Allí todo el mundo se quedó sentado, nadie se movió, nadie movió un dedo, y la verdad es que me dio muy mala espina. ¿Qué quieres que les diga? ¿Qué quiere que les diga? Me dio muy mala espina, porque yo por menos que esto he visto en una sala de prensa aquí levantarse la gente e irse. Pues les juro que bastante menos que esto. Pero bueno, parece ser que los tiempos han cambiado. Bueno, aquí los periodistas aceptamos una pantalla de plasma para que nos hablara nuestro presidente. O sea, yo creo que hay un momento, ¿no?, en el que quizás estamos en el tiempo de la posverdad. Pero no los insultaba. No. Yo creo que es una manera de insultar también la presencia virtual, sí, ¿no? De alguna manera. O sea, aceptar una rueda de prensa virtual. Creo que hay una cosa peor que esto. Hay una cosa que además, Gabriel y yo, que estudiamos periodismo juntos,
porque él es periodista, aunque lo disimule, pero bueno. Yo también, aunque... Tú también, ¿no? Lo llevo bueno, pues muy, lo llevas escondido, ¿no? Muy escondido. Oye, de verdad, es que ya como no podemos... Bueno, no podemos decirlo. No podemos decirlo. Yo creo que peor que todo esto es que convoquen una rueda de prensa y simplemente no dejen de hacer preguntas. Que esto es una cosa que a mí siempre me ha dejado sorprendido, ¿no? Dice, venga usted a la rueda de prensa, el presidente o el ministro o el chirimbolo en cuestión leerá un comunicado y luego no hay preguntas. Pues oye, que usted nos pasa el comunicado de prensa y no hace falta que vengamos ninguno de nosotros, ¿no? Si usted lo que quiere es claca, usted quiere que allí estemos todos aplaudiendo o que vea 20 cámaras allí, pues oiga, pues nada, usted paga y compra 20 cámaras, ¿no? Pero no lo que los periodistas, y no entiendo sinceramente cómo nuestro colegio no han reaccionado ante una cosa tan salvaje como esta, ¿no? Porque ¿para qué va un periodista si no puede preguntar? O sea, plasma, me parece horrible. Sí. No poder preguntar, me parece increíble. Ahora que encima te insulten. Bueno, perdón, ¿eh? No, pero es eso. O sea, estábamos hablando de la época de la posverdad, quizás Trump es el postpresidente, ¿no? O sea, es alguien que está... Postpresidente, yo no diría que es el postpresidente. ¿Qué tal? ¿Os habéis quedado bien? Pues esperad que no hemos acabado. Hay noticias peores desde la torre de Sauron. Puede llegar cualquier cosa. ¿Es un postpresidente? Es posible, en el sentido de que, a diferencia de todo el resto, hay una cosa que él, como presidente electo y presidente, no tiene, que es lo que los romanos, la República Romana, llamaba el cursus honorum. Y los americanos, que los padres fundadores se basaron mucho en la República Romana y en los clásicos atenienses, para llegar a ser presidente, en su lógica, para dedicarte a la política y ser electo en la primera parte, buscaban siempre la persona de excelencia. Por lo tanto, para ser presidente de la República, ellos pensaban, y siempre, si miramos el currículum de todos ellos, o había sido un militar brillante, Grant o Eisenhower, o habían sido gobernadores, o senadores, o miembros de la Cámara de Representantes, o incluso grandes miembros de la administración. Por lo tanto, Hillary Clinton o Obama son senadores porque saben que si no son senadores no pueden presentarse a la candidatura. Y incluso Hillary se enfada mucho porque hay una norma no escrita. El senador de primer mandato recibe el nombre de junior. Y por lo tanto un senador junior no tiene la capacidad para presentarse porque no ha hecho los 6 primeros años. Y Obama se presenta como candidato a la presidencia siendo senador junior. Y ella se enfada, dice, tú primero 6 años y después hablamos. Bueno, este personaje es una persona que, obviamente, si yo soy una persona normal, que soy un empresario y estoy en contra de la política, es decir, con un discurso antipolítica, no tengo que hacer el cursus honorum porque esto va en contra de mis principios. Problema, como decía Ramón, no ha estado en un legislativo, no sabe cómo se negocian los pactos para las leyes, el presupuesto, es decir, no tiene ninguna idea de cómo funciona una administración, la gestión, y aplicar los mismos criterios que a una empresa privada, trasladarlo ya no a una presidencia de comunidad autónoma, para entendernos, sino directamente a la presidencia de la República, que es lo más de lo más, pues tiene un problema. No el resto. ¿Por qué? Porque cuando ves el ala oeste de la Casa Blanca, dices, esta gente se echó todo el rato andando. Lo que no somos conscientes es que eso es el staff del presidente. Y fuera de ese espacio hay otro edificio, que es el Eisenhower Building, que me parece que trabajan unas 1.500 personas para esos 4 o 5 que van dando vueltas de un lado a otro. Es decir, que el presidente electo ha hecho unos nombramientos que es como si hubiesen llegado
los revanchistas de la historia de los últimos 100 años. Sí, Es decir, cada uno es lo contrario de la tradición que republicanos y demócratas han llevado a cabo. Porque obviamente el Medicare o el Medicaid, que se inventa Johnson en los años 65, ni un solo republicano se le ocurrió tumbarlo. El Obamacare puede dejar alrededor de 11 millones de ciudadanos sin prestación, si hacen lo que piensan hacer. Después ha dicho que no, que va a hacer una cosa que todo el mundo lo va a tener. Bueno. Le quedan 2 años, no 4, 2. Le quedan 2 años porque dentro de 2 años hay elecciones intermedias, las midterm elections. Y ahí se va a jugar 3 cosas. Perder el Senado, porque es lo más fácil que puede pasar, y normalmente el péndulo siempre va en contra del presidente al cabo de 2 años. Clinton tuvo a Newt Gingrich en el 94 y Obama tuvo a Paul Ryan y compañía a partir del 10. A Obama le crearon el Tea Party a partir del 8. La Cámara de Representantes es mucho más difícil que caiga en manos de los demócratas. Pero los demócratas están mirando con lupa a los estados. Porque en estos momentos, de los 50 estados, 33 estados son republicanos. Y solo falta uno más, para 34, para que tengan los 2/3 para hacer una enmienda constitucional. Con lo cual, en el 2008, los americanos del norte se van a jugar si este presidente y ese partido republicano, que no es el de Lincoln, pueden hacer una enmienda constitucional a saber sobre qué tema. Pero además, este presidente, algunos analistas 2 días después de las elecciones ya hablaban de impeachment. ¿Por qué? Porque tiene, me parece que 50 juicios pendientes. Y gracias al marido de su estratega, la Kellyanne, ¿cómo se llama? Kellyanne Warren, no sé. ¿Perdón? Conway. Exacto. El marido de Kellyanne Conway es el que defendió a una víctima de acoso de Clinton, y el Tribunal Supremo sentenció de que la inmunidad del presidente empieza en el momento que es presidente, pero no anteriormente. Aquí los estrategas demócratas se están planteando demandar que todas las damnificadas de Trump le hagan una demanda. Después, la incompatibilidad. Ha hecho una cosa que le va a crear problemas, que es que no ha renunciado a sus empresas. Ha hecho una cosa que me lo paso a mis niños y que mis niños... No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Sobre todo porque él va a tomar decisiones, porque va a nombrar gente que después van a tener efectos sobre sus negocios. Y esto puede ser motivo de impeachment. Y ya para que os quedéis preocupados, puede ser motivo de impeachment una cosa básica, que es el Tea Party y el ala radical del Partido Republicano no son de este presidente. El Partido Republicano no es de este presidente. El Partido Republicano, que tuvo que comerse a este candidato, le impuso un vicepresidente de su gusto, que es Mike Pence, que es parecido a Ted Cruz. Durante las primarias, yo personalmente siempre dije, el peligroso no es Trump, el Trump está loco, pero no es peligroso, el peligroso es Ted Cruz. Porque Trump no tiene ni ideas ni programa, Cruz tiene ideas y programa e ideología, es un creacionista. Es decir, que la idea del Tea Party, de los radicales republicanos, es conseguir finalmente un presidente creacionista y negacionista y todos los istas que queráis. Es decir, que cuando empiece el impeachment os veo a todos vosotros en manifestaciones ante el consulado defendiendo a Trump contra Mike Pence. Después invito yo a las copas porque esto es muy duro. Bien.
Lo de la posverdad, y acabo. Trump hace una cosa que nadie había hecho hasta ese momento, que es decir una barbaridad el lunes. Uno cuando está en una campaña sabe que cuando te atacan, tu equipo de respuesta prepara la respuesta y sale al día siguiente. ¿Qué pasaba? Que el lunes decía una barbaridad, el equipo demócrata preparaba respuesta, y cuando iba a salir el martes que había dicho otra, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y cada día. ¿Quién le hizo la campaña a Trump? Los medios de comunicación, las televisiones. ¿Por qué? Porque su audiencia subía. Cada vez que decía una barbaridad, iban subiendo. Nadie recuerda que este hombre estuvo durante 17 temporadas en la televisión. Domina la televisión como nadie. Lo más cercano o parecido a Trump se llama Berlusconi. Sin partido, bunga bunga, publicidad, Forza Italia, presidente, y dejó después de su presidencia un solar en Italia. También es verdad que los Simpsons previeron hace 5 años, como nos contaron en Estados Unidos, que hay una presidenta que dice, después de la presidencia de Trump, que nos ha dejado el país, que es una de las Simpson, nos ha dejado el país hecho unos zorros. Claro. Por lo tanto, la posverdad es cierto. Un medio, me parece que el New York Times, calculó cuánto hubiese costado a la campaña Trump la primaria con todo lo que hicieron las televisiones a su favor. 2.000 millones de dólares que no pagó. Problema, que los medios de comunicación, y así le doy pie a Ramón, no hicieron su trabajo. Y cuando intentaron hacer su trabajo, ya era demasiado tarde. La bola ya era demasiado grande y gigante para pararla. Si en el primer minuto de la primera tontería lo hubiesen acribillado, se hubiese acabado el partido. Pero como le rieron las gracias porque pensaban que era un payaso y que no iba a ganar, pues convirtieron al payaso en presidente de los Estados Unidos. Y aquí estamos. Simplemente para añadir un detalle respecto a lo que decía Gabriel de la posverdad. Hay un elemento más. Todo lo que ha dicho es perfecto, es exactamente así, pero hay un factor más que yo creo que hay que tener en cuenta en estas elecciones. En estas elecciones, por primera vez de una forma masiva, la mayor parte de la información que los electores recibían no lo recibían a través de los medios convencionales, no lo recibían a través de la televisión, de la radio, por descontado de los periódicos. Lo recibían a través de las redes sociales. Más del 60% de los americanos ya hoy se informan básicamente en Facebook. Más de un 70% pues se creen las mentiras, se creen las informaciones aunque sean mentira, con lo cual esto crea un estado completamente nuevo al cual no solamente no estábamos acostumbrados, sino que crea una realidad que no corresponde con lo que es la verdad. Esto que hemos venido a llamar posverdad. Hay un caso concreto que seguramente recordarán, que es el de Edgar Madison Welch, este chico de 28 años de Carolina del Norte, que un día decide coger un fusil y se presenta en una pizzería de Washington y se lía a tiros con la gente que estaba allí dentro, ¿no? Contra los clientes y contra los trabajadores. Entonces, bueno, cuando finalmente pues le detienen, le preguntan, oiga, ¿y usted por qué hace esto, no? Porque además era muy malo, afortunadamente era mal tirador y no mató a nadie, pero bueno, allí el hombre estuvo con su fusil. ¿Y por qué usted hace esto? Y digo, pues que yo estaba convencido de que en esta pizzería existía una red de pederastia y de secuestro y de abuso de niños y de asesinato de niños. Y que esta red estaba manejada por John Podesta, que había sido el jefe de campaña era el jefe de campaña de Hillary, y que detrás estaban Hillary Clinton y Bill, que ya por descontado son la definición del mal, ¿no? En términos de esta gente que estábamos hablando anteriormente. Y digo, ¿y usted de dónde ha sacado esta historia? ¿De dónde ha sacado usted esta tontería que esto demás? Digo, no hay nadie aquí, ¿no? Digo, evidentemente lo tienen tenido ya, atado y bien atado. Dice, no, es que yo lo he leído en las redes sociales. Si llevo semanas saliendo esta historia. En redes sociales que van publicando esta historia, básicamente muchas de ellas vinculadas, prácticamente todas vinculadas de alguna forma a Trump,
o agente de la propia campaña de Trump. Una de las más importantes la tenía o la llevaba un hijo del general Flynn, que ahora es su asesor principal de seguridad, y este tipo, que estaba también en la campaña, pues se dedicaba cada día a sacar esta historia, hasta que este desgraciado, pues no hay más forma que llamarlo, ¿no?, que un desgraciado, pues se presentó allí pensando que esto era cierto. Claro, cuando entras en ese territorio, en lo cual la confusión entre la verdad y lo que la imaginación y la mentira, la tergiversación, todo lo que ustedes quieran, estamos en un territorio absolutamente incontrolable. Pero, y con esto acabo, no es tan simple esto, porque estos señores que son propietarios de estas redes sociales, Zuckerberg, que no sé, bueno, toda esta pandilla, que se han hecho multimillonarios, no son inocentes del todo, ¿eh? No son inocentes del todo. O sea, ellos no pueden alegar, oiga, es que yo estoy allí, yo soy simplemente un depositario, no hago nada. No. Oiga, usted es un medio que recoge información y con lo cual tiene la obligación, como cualquier medio, de comprobar lo que dice y si no, de responder penalmente y civilmente de lo que ha hecho. No vale decir, yo no soy el árbitro de la verdad, como dijo Zuckerberg en su momento. No, esto no vale. Usted es un medio de comunicación, solo ciérrelo, no pasa nada, oiga, ciérrelo, ya verá cómo funciona el asunto. Claro, yo creo que esto es especialmente importante y ahora ya hay algunas medidas que están tomando, pero que eso no es fácil, ¿eh? Claro, aquí cualquier loco puede hacer lo que quiera, pero realmente creo que hemos entrado en un territorio absolutamente muy peligroso, porque hasta el momento en que esta gente no asuma su total responsabilidad y no contrasten lo que publican y lo que sale en estos medios, estamos sometidos a la más absoluta y total desinformación, ya no desinformación, mentira y manipulación, y pueden salir locos como este del rifle en cualquier momento. Yo pensaba, esta incontinencia que tiene Trump, ¿vosotros creéis que se puede trasladar a la política? Hay una cosa, lo mítico que siempre se dice que tienen el dedo para apretar la bomba nuclear, ¿no? O sea, esta incontinencia que él tiene verbal, este responder sin pensar, aunque quizás es un sin pensar muy pensado, porque le resulta, o sea, Ford no va a México. O sea, aquí también, eso de que las cosas se hacen sin pensar, no sé hasta qué punto no hay una estrategia de hacer ver que él es como muy llano, muy de pueblo, ¿no? También, o sea, a lo mejor es mucho más inteligente que todo eso. Pero ¿vosotros creéis que esa incontinencia que él tiene se puede trasladar políticamente? O sea, vosotros que conocéis por dentro los mecanismos de Washington, ¿uno puede operar así, de rápido y de todo puede ser tan pim pam? La última o sea, cosa Cuba, que he visto, pim pam, sí. malas relaciones China, o sea, La última cosa que he visto es que pensaba seguir utilizando, es que esto básicamente es el Twitter, ¿no? Es como él actúa y cómo da sus instrucciones. Entonces dice que lo piensa seguir haciendo. Esto es prácticamente imposible, porque evidentemente el servicio secreto no le permitirá utilizar, yo no sé, es que al final nunca sabes lo que van a hacer, porque claro, es que un tipo tan raro como este puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero en principio incluso a Obama pues le tuvieron que modificar su teléfono móvil, porque la BlackBerry, efectivamente, porque bueno, no era segura, no era suficientemente segura, ¿no? Con lo cual, bueno, yo tengo serias dudas de que al final tú has insinuado antes una cosa, que es darle al botón, ¿no? Que claro, esto es lo que nos pone todos los pelos de punta, ¿no? Sí, la idea es que este hombre, todos efectivamente, él es el último responsable de dar el botón. Esto es así. Tiene otro, pero vamos a ver, tampoco es el que va todo el día con un maletín y él mismo se lo monta y le da. O sea, tampoco es así esto. Excepto que en la época de Reagan fue cuando lo perdieron, ¿no? Que estuvieron 15 días que no sabían dónde estaba. Afortunadamente no se enteraron los rusos, porque si no, lo habían perdido. Pero bueno, en general hay un tipo que va al lado y que lo lleva. Y hombre, antes de darle al botón, se supone que alguien de allí pues dirá algo, ¿no? Bueno, primero... Pero la verdad es que la decisión es suya. No, sí, pero antes de que lleguen a esto tiene que pasar muchas cosas y tiene que haber una reunión en la Situation Room, la de crisis, donde está todo el mando militar, y son ellos quienes aconsejan al presidente apriete o no apriete el botón. Es decir, que si ellos no le dicen vamos allá, él no puede decir, ¿sabes qué? Lo hago. Vamos. No, esto pasa en la película de Kubrick. Sí. Y esto pues es divertido, pero no, que él no puede estar en el despacho oval y decir, ¿sabes qué? Ábreme esto que vamos a montar aquí un lío. No, porque si fuera así, bueno, es que Irán ya estaría bombardeada y seguramente Afganistán y el vecino de al lado porque no le cae simpático. Esto no funciona así. Si los mecanismos para que antes tienen que ir bajando los DEFCON,
Y para que llegue al DEFCON nuclear tiene que haber una crisis monumental. ¿Que puede crear crisis y tensión? Clarísimamente. Taiwán él no es consciente de que acaba de poner un nivel más, un grado más de tensión gratis. ¿Cuba, para hacer eso un repaso rápido? Cuba, ¿cómo ves? Cuba ya está abierto está abierto el canal. Está abierto el melón. Está abierto el melón. Y no va a volver atrás. Esto los cubanos de primera generación lo perdieron, los de tercera generación están encantados de ir a Cuba. Y esto es muy difícil que ahora le digan tú, los cubanos lo cerramos, porque quedaría... puede hacer lo que quiera, pero es difícil, porque tiene mecanismos. Y después, lo más preocupante, que no hemos hablado, es que va a poner un secretario de Estado que es muy amigo de Rasputin. Sí, sí. Y claro, Rasputin. Sí. Adelante. Preguntas, sí, por favor. Pero me ha encantado estar esta tarde aquí con Gabriel Colomé, Ramón Rovira y Martanín. A Ramón Rovira, yo le quiero dar la vuelta a la catástrofe que se avecina, y entonces siempre he leído entre líneas. Yo también soy medio periodista, no terminé la carrera, pero porque me di cuenta de muchas cosas y lo dejé a tiempo. Entonces le quería preguntar a Ramón Rovira que a lo mejor no será tan malo el Trump, porque a ver, se ha puesto nervioso el Estado judío, Netanyahu se ha puesto nervioso con Trump, y sabemos que las grandes fortunas en Estados Unidos son judías. ¿Cómo está el tema judío, Trump y todo esto? Yo no, lo siento, pero no estoy nada de acuerdo. Yo creo que se han puesto nerviosos con Obama, pero nada con Trump. Están encantados. ¿Sí? Entre otras cosas porque les ha prometido que les va a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Que eso puede ser. Que si hace esto, allí se va a montar la de Dios. Sí. Y nunca la de Dios, y nunca mejor dicho. La de Alá y la de la o sea, que me parecían que la de Yahvé. No, justamente lo contrario. Es otro polo de tensión. Acerca de Hillary Clinton, que tengo el honor de haber nacido el mismo día, mes y año. Fantástica. 26 de octubre del 47, ¿vale? Entonces yo pensé que sería presidenta, y eso del voto femenino, que porque había hecho la vista gorda a que su marido, siendo presidente, le pusieron unos cuernos de aquí te espero, pues para mí es una elegancia total. Y yo como mujer digo, ¿qué mujer más elegante de que el marido te hace estos cuernos y ella pasa olímpicamente? Entonces para mí es un honor, la admiro cada vez más a esta mujer en este sentido. También. El problema es que... entiendo que el voto de la mujer, esa que has dicho, pues la castigue por eso. Es que claro, no sé si nos acordamos que el primer caso se llama Jennifer Flowers, es enero del 92, en plena primaria de New Hampshire, y sale Jennifer Flowers, que sale en la película Colores Primarios, y hace una rueda de prensa y explica. Jennifer Flowers era la peluquera de Hillary Clinton y fue amante, según ella explica, durante 12 años de Bill Clinton, y a Bill Clinton se le conocen algunas y se le suponen muchas más. Una cosa que los estrategas de la campaña Hillary del 2000, cuando dijo voy a postular para el Senado, le recomendaron que se divorciara, que se quitara de la catenaria de su marido, porque su marido iba a ser siempre un problema para ella, y ella decidió que no. ¿Cómo son vistos los Clinton en Estados Unidos? Porque igual no me he expresado bien. Son Francis y Claire Underwood. Son vistos como Clinton and Clinton, sociedad limitada del poder. Y les ven como una pareja unida por el poder. Y eso es un elemento de anticuerpos que tiene una parte de las mujeres y de los hombres cuando ven a Hillary y ven a Bill y recuerdan lo que llevan estos 24 años viendo de uno y del otro, viendo cómo ganan dinero con la fundación, viendo cómo se trasladan a un barrio chic
en las afueras de Nueva York, etcétera, etcétera. Y no lo ven como alguien que ha triunfado, ven alguien que se ha aprovechado de Washington. Recordad, ellos son de Arkansas, no forman parte del establishment. Y el problema que tienen los Clinton cuando llegan es que se enfrentan a ese establishment. Y así les va, que les dan hasta el infinito en los 4 primeros años. Pero les dan que no está escrito. Pero ahora les ven como el paradigma de lo que representa el establishment. Y este es aparte de que el segmento mujer piense no sé qué, el segmento joven no lo soporta. Porque ni le votaron en el 2008 ni le han vuelto a votar en el 16. Y después que abandonó una parte que es importantísima, que es la coalición clásica de los demócratas, que son los obreros. Y los otros que me he olvidado que tampoco los votaron fueron los afroamericanos, que no le perdonan a su marido que hiciera una legislación penal que en caso de delito el negro pringa más que el blanco. ¿Eso hizo? Sí, es que Bill hizo muchas cosas, aparte de ser un Don Juan, hizo bastantes. No, Don Juan no es, quiere decir que es un impotente, no, un Casanova. Un Casanova. Una pregunta más, porque tenemos que cerrar la sesión aquí, porque seguimos cantando nosotros. Nuestros invitados los vais a poder ver por la dentro tele de 45 minutos. El señor Josep Cuní nos ha copiado y ha repetido la misma sesión, pero por Canal 8. Entonces, esta última pregunta. Somos pareja de hecho. Lidia. Como el mismo ya lo has dicho, los cheques and balance que puede tener este hombre, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían? Teniendo en cuenta que tiene ferraderas cafistoides, como él decía. Para ti tengo la pregunta esta de los periodistas. ¿Por qué no salieron de la sala? Tú que has vivido en Estados Unidos. Es una vergüenza. Ni siquiera era un medio pequeñito, era la CNN. O sea, era el establishment de la prensa. O sea, tenían que haber salido todos. ¿Por qué no salieron? ¿Qué pasa con el gremio este? Bueno, este gremio está bastante hecho polvo, ¿eh? Aquí y allí. Aquí y allí, en todas partes, ¿eh? En todas partes está bastante hecho polvo y la verdad es que los que llevamos años, muchísimos años en esta historia, pues hemos visto tiempos mejores, las cosas como son. Yo pienso que al final estas cosas responden siempre a cosas muy parecidas. La gente no se atreve. La gente no se atreve. No se atreve a levantarse. Los grandes periodistas que en algún momento pues le plantaban cara. Yo me acuerdo de un periodista, no me acuerdo quién es, era Dan Rather, que un día vez me contó que hablando con un presidente, no sé cuál era, el Dan Rather, el que había estado en CBS, luego pobre tío tuvo un final tremendo, ¿no? Y muy injusto, porque la verdad es que George Bush le montó un pollo. Bueno, esta película The Truth se llama, ¿verdad? La verdad, ¿no? Entonces, creo que en una convención me contaba, dice, y es que una vez le he dicho al presidente, mire presidente, usted se va a ir pero yo voy a continuar. Y era verdad. O sea, como 8 años aquel se iba. Y él, que llevaba pues 20 años allí haciendo información, pues cuando la entrevistaba le decía, mire, para que todo tenga claro, usted se va a ir, pero yo voy a continuar aquí. O sea, y este tipo de periodista que realmente tenía un ascendente muy fuerte, que realmente era capaz de plantar cara, como el caso del Watergate, cuando Graham pues se planta delante de Nixon, una señora que era una ama de casa. Una ama de casa en el buen sentido de la palabra, señora. Pero digo, oiga, mire, yo esto lo tengo sagrado. El periodismo es una cosa y esto funciona de esta manera. Usted es el presidente de Estados Unidos y nosotros vamos a ir a la nuestra. Usted a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Esto cada vez está más pervertido. Los medios están muy mal, no tienen un duro. Aquí y allí. Están buscando fórmulas para intentar sobrevivir. Nadie quiere complicarse la vida. Ahora estaba mirando, por ejemplo, los costes del acto de mañana. Claro, la gente esto no lo sabe, o hay gente que no lo sabe. El acto de mañana vale $200 millones. La toma de posesión del presidente, de los cuales 100 millones los pagan empresas privadas y 100 millones los paga el Congreso de los Estados Unidos, básicamente en temas de seguridad y en ese tipo de cosas. Pero, ¿qué me refiero? Que ya hay un montón de empresas que han decidido apostar por Trump, las mismas que hace 3 meses le estaban dando dinero a Hillary, exactamente las mismas.
No, oiga, ¿quién le necesitamos? Oiga, va ganando Trump, pues oiga, Trump, venga, no hace falta. ¿Qué le tengo que pagar? Las sillas, yo le pago las sillas, no se preocupe. Claro, todas esas empresas, enfrentarse al poder del presidente de Estados Unidos, sobre todo que es un tipo que tiene la mala tal que tiene este señor, pues es un poco peligroso. Las cosas son como son. Y sobre todo, que sinceramente los periodistas, o el papel del periodismo, sería para otra sesión, ¿no? Yo creo que deja un poco que desear. La pregunta ya me he perdido. ¿Qué por cultura? En teoría, si partimos de la base de que el Congreso no es suyo, en teoría tendrían que bloquear bastantes cosas. Pero teniendo en cuenta que el Congreso está más a la derecha que él casi, esto va a ser un festival. Es decir, no hay check and balance. Yo diría que no va a haber contrapoder, salvo que haga un tipo de decretos presidenciales que vaya muy en contra de los intereses de los senadores o de los congresistas en sus estados, cosa que no va a hacer porque obviamente tonto no es. Exacto. Sobre todo antes de marchar corriendo, fijaros siempre qué gorra lleva cuando juega golf. Señor, señor. Lo explicó, me parece que... La gorra blanca es que se le pueden acercar y le pueden hablar. La gorra roja es que no permite que nadie se le acerque ni diga la palabra. Exacto. O sea, si alguna vez lo veis con gorra roja y tenéis la ocasión de hablarle, no le digáis nada, porque el señor está de mal. Sí. ¿Y los que lleváis corbata roja? Es que somos todos republicanos. Somos republicanos. No, muchísimas gracias. Es un pequeño homenaje, porque aquí pone We the People. Este me la comprende, los archivos. Y claro, somos el pueblo, pues era un homenaje a los Estados Unidos y a este hombre que no ha entendido que We the People. Bueno, este hombre es el 45 presidente de Estados Unidos y supongo que la sesión la podremos repetir tal vez de aquí un año y sabremos más cosas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.